Desde muy chiquito recibí mucho bullying en la escuela por mi peso. Y la médica me pesó y lo que vio fue terrible. Si vos no te internás, si vos no empezás a comer, 2, 3 semanas, un mes como mucho, te vas a morir. Agustín, bienvenido. Muchísimas gracias por Muchísimas estar gracias hoy acá. a ustedes, para mí es un placer. Yo realmente anhelé mucho estar acá desde que vi una entrevista. Como que para mí es muy importante visibilizar y contar la historia siendo un varón trans y dedicándome al arte, que hoy en día, más allá de que ha avanzado mucho, sigue habiendo muchos estereotipos. Entonces yo creo que siendo un varón trans, para mí es un orgullo poder estar acá en Buenos Aires, que la gente me dé trabajo y que se me hayan presentado tantas oportunidades en tan poco tiempo. Nada, siempre fue mi sueño y quise mucho estar acá, así que les agradezco a ustedes por la oportunidad. ¿Cómo elegiste a Agustín? Mis papás, si nacía varón, me iban a poner Agustín. Mi mamá trabajaba en una escuela que me gustaba mucho el nombre y elegí el segundo nombre de Dante. Yo quería que para ellos también iba a ser más fácil acostumbrarse a la transición y a mi nombre autopercibido y a mi identidad de género, si yo les daba, no sé si ese gusto, porque a mí el nombre me encanta Agustín, pero también sentía que, no sé si les debía es la palabra, pero que les quería regalar eso. ¿Cómo recordás la infancia? Difícil. A los 3 años y medio empecé, por suerte, y agradezco a mi mamá, que yo hoy en día le pregunto mucho, ¿cómo me anotaste en teatro musical? Yo soy de Rosario, entonces fui muchos años, hasta principios de este año, desde el 2007, 2008, al estudio de comedias musicales en Rosario. Yo siempre le pregunto, porque yo no me acuerdo cómo arranqué, porque era muy chiquito. Por ahí la gente te dice, no sé, yo arranqué a los 7 porque me gustaba mucho. Realmente yo no recuerdo porque era tan chiquito y le pregunto a mi mamá. Yo me acuerdo que por ahí daba shows en el living de mi casa y les daba como folletitos a todos para que vengan a verme. Y mi mamá me dijo, yo te vi con capacidades y vi que te gustaba, entonces te llevé. Tenían como un convenio con mi colegio, entonces empecé en el colegio a tomar las clases de comedia musical y me encantó y nunca dejé hasta principios de este año que dejé de formarme ahí y me vine a vivir acá porque había quedado en una obra. O sea, la infancia estuvo atravesada por el arte todo el tiempo. Todo el tiempo. Por la actuación y la música todo el tiempo. Sí. ¿Eso fue un espacio que salvó en algún punto, crees? Sí, porque yo desde muy chiquito no sentía que me encontrara cuando me miraba al espejo. Desde muy chiquito recibí mucho bullying en la escuela por mi peso. Yo de chiquito no sé si lo podría diagnosticar, por así decirlo, como trastorno por atracón, pero comía mucho, me acuerdo, como que manejaba y regulaba mis emociones desde ese nivel. Y me acuerdo que recibí mucho bullying en la primaria y en el viaje de 7º grado, que íbamos a Carlos Paz, era verano, entonces yo me tenía que poner malla. Yo realmente no me encontraba en el espejo y odiaba cómo me veía. Y me acuerdo que en ese momento empecé a comer menos, a restringir. Mi mamá se daba cuenta, me decía, pero esto es muy poco, por ahí comía solos, no me gustaba comer con nadie. Y ahí se volvió todo lo contrario, se volvió como la anorexia. Hasta ese momento, vamos a hacer un parate acá. Sí. Vos en ese momento transitaste tu primaria como una nena. Como una nena. El bullying tenía que ver con lo corporal. Sí. 100%. 100%. No había nada vinculado a la sexualidad, no había nada vinculado a tu familia, era 100% y absolutamente cruel y doloroso, tenía que ver con lo corporal. Sí. ¿Te acordás cuándo empezaron? Yo creo que se desató muy fuerte en el viaje de 7º grado, cuando yo sabía que me tenía que poner malla y empecé a comer menos y veía que gente externa, no mi familia, pero gente externa me decía, bueno, en ese momento, qué flaca que estás, qué linda que estás. Entonces lo tomaba como, bueno, voy por buen camino entonces. Está bien pasar hambre, restringirme, porque la gente me ve mejor, me sentía más lindo. ¿Alguien en tu casa se daba cuenta que estaba siendo atacada en ese momento por cuestiones del peso? No, yo no contaba mucho tampoco. Me lo guardaba y como es una enfermedad tan silenciosa y tan solitaria, yo lo llevaba, porque imagínate, si mis papás se daban cuenta realmente de lo que estaba pasando, iba a tener que recuperarme y era algo que yo no quería.
porque sabía que eso conllevaba a subir de peso y yo lo veía como lo peor que me podía pasar en la vida, subir de peso, porque volvía todo el bullying, volvía el odio al verme al espejo. Entonces, nada. ¿La pasaste mal en ese viaje de egresados? Sí, porque lo único que podía enfocarme era en lo que comía, en cómo me veía cuando me miraba al espejo, en cómo me veía cuando me ponía la malla, en la salida a los boliches, a las matinés de chicos. No me gustaba cómo me quedaba la ropa. Pero en ese viaje me acuerdo que mucha gente me dijo, está más flaco, qué bien que te queda la ropa, no sé qué. Y bueno, como que eso alimentaba el trastorno alimenticio, que te dijeran eso. ¿Se fue incrementando? Mucho. ¿Qué pasó? Lo que me pasaba en invierno es que también en ese momento de mi vida, en 7º grado, descubrí lo que eran las autolesiones. Dentro de todos los tipos de autolesiones, yo en ese momento empecé a cortarme. Me pasaba que yo en invierno, como podía usar ropa grande o ropa que no se notara mi cuerpo, recurría a eso, a las autolesiones para descargar todo el dolor. Es como un dolor que no tiene explicación. No lo podría explicar, es como un dolor en el alma, como que es lo peor que le puede pasar a un ser humano, sentir tanta angustia que te lleva a ese momento de desesperación, a ese impulso que vos decís, necesito sacar el dolor que tengo adentro para expresarlo en un dolor corporal, que necesitas dejar de sentir ese dolor interno que no te deja hacer nada, no te deja bañarte, no te deja lavarte los dientes, no te deja levantarte de la cama. El TCA es una enfermedad muy solitaria también, porque vos no te querés juntar con gente, porque siempre que te juntás significa compartir algún momento, no sé, comer algo, tomar unos mates, compartir una factura, salir a comer. ¿No se daban cuenta en tu casa que te lastimabas? No, porque yo recurría a todo lo que podía para, no sé, hacerlo en lugares no visibles, en invierno, como se usa mangas largas, campera. Vos me explicabas, las lesiones uno las provoca para sacar algo de ese dolor, para hacerlo corporal. Sí, tratar de sentir, es como una adicción. Una vez que empezás no podés parar, por más feo que suene porque es horrible, pero cuando empezás no podés parar. La fantasía no era morir. No, era dejar de sentir ese dolor tan fuerte que sentís por dentro. Es como inexplicable, como si te quisieras arrancar el corazón para dejar de sentir tanta angustia. Pero además yo era muy chico, no tenía manera de regularlo. Hoy que mirás hacia atrás, ¿entendés que ese dolor iba más allá del bullying de tus compañeros? Sí. Yo sentía que todo el trastorno alimenticio, no lo sentía, lo sé ahora, que ya estoy en otra etapa, que pude salir del closet. Siento que fue un síntoma que se dio a partir de esconder quién era. ¿Pero vos en ese momento lo estabas escondiendo o todavía no lo sabías? No sabía qué era, no tenía un nombre para lo que me pasaba. Me acuerdo que pude entenderlo cuando vi la serie 100 días para enamorarse. Ahí fue la primera vez que veía la figura de un varón trans, porque por lo general sabía lo que eran las mujeres trans, pero no sabía que existían los varones trans. Fue como que dije, claro, me pasa esto. Es el personaje May de la Nata, ¿no? Sí. Hasta que llegaste a ese momento, muchísimo dolor y muchísimos problemas. Sí. También, ¿no? Yo me acuerdo que antes de mi fiesta de 15, porque hice una fiesta de 15, mis amiguitas no se iban a Disney y yo tenía mucho miedo de ir solo. Entonces recurrí a la fiesta de 15 para festejar. Pero ese año fue cuando fue mi peor etapa, mi punto más bajo del trastorno alimenticio. Porque yo sabía que se acercaban mis 15 y que tenía que usar ese vestido. Y empecé a bajar mucho de peso. Realmente yo me mataba haciendo ejercicio, hacía ejercicio mucho. Iba al teatro también, muy seguido. Salía a caminar todo lo que podía, comía lo menos que podía sin que mis papás se dieran cuenta. En mi fiesta de 15, para que te des una idea, ni siquiera probé un bocado de nada de toda la comida que había. Mucha comida, y yo realmente no pude disfrutar mi fiesta porque no podía pensar en otra cosa, en cómo estaba mi cuerpo, en que no estaba pudiendo comer, que tenía ganas de comer, pero no quería, no me lo podía permitir. Agus, hoy vemos que hay grupos de adolescentes y de gente con trastornos de alimentación que, ¿no?, como que se estimulan entre los participantes y en las redes sociales para no comer, para hacer determinados desafíos. ¿En algún momento te sumaste a alguna de estas? Es terrible. Sí, yo me acuerdo que en el peor momento buscaba por TikTok, es algo que
me da muchísima bronca porque yo subí un video hablando de todos los comentarios, porque yo en TikTok trato de visibilizar que soy un varón trans y todo lo que vivimos. Y TikTok me bajó un video por esto, por visibilizar esto, pero no se hace nada con... Veo muchos videos que me aparecen cada tanto de chicas pidiendo, necesito consejos extremos para adelgazar 10 kilos en 15 días, ponele. ¿Me entendés? Y es terrible porque la gente le comentan tips. O sea, esto está muy romantizado y muy normalizado. Y es cada vez peor porque te das cuenta que, me acuerdo, mi médica, la médica que yo considero que me salvó la vida, Viviana Buiras, le voy a estar agradecido por vida, fue la que me puso la sonda en mi internación. Me contaba que había nenas de 9 años, 8 años internadas con sonda, no querían comer, se negaban a comer y las familias no sabían qué hacer para que ellas entendieran que tenían que comer para vivir. ¿El momento más crítico fue tus 15? Después. ¿Qué pasó? Empecé a comer menos, llegué a comer 2 tomates cherry por día, tomaba mucha agua, hacía mucho ejercicio, hasta que, me acuerdo patente, un día llevaba una remera cortita roja y un pantalón, un short, y ya pesaba 40 kilos. Y mi hermana le dijo a mi papá, vos te das cuenta que está muy mal, ¿no? Porque mi hermana por ahí no me veía hace 3 meses, capaz mis papás que me veían todos los días. No se nota tanto cuando una persona baja tanto de peso, obvio que sí, pero capaz en esto de verse todos los días no te das cuenta que es tan rápido el descenso. ¿Tu hermana no vivía con ustedes? No. Y cuando me vio, se horrorizó y le dijo a mi papá, está muy mal, hagan algo. Y ahí ellos dos dijeron, tenés razón. Me llevaron a una médica, me acuerdo, fue todo horrible para mí. Yo estaba negado a ir a ninguna médica que me ayudara porque yo no quería salir de eso. Y la médica me pesó y lo que vio fue terrible. Ya pesaba 38 kilos, 2 días después pesaba 40. Lo sentó a mis papás, yo estaba en el medio, mi papá a la derecha, mi mamá a la izquierda. Y nos dijo, bueno, familia, esto es así. Ahora en este momento tu cuerpo ya no tiene nada para alimentarse, no tiene reservas. Tu cuerpo se está comiendo el músculo de tu corazón en este momento. Si vos no te internás, si vos no empezás a comer, 2 semanas tenés. 2, 3 semanas, un mes como mucho, te vas a morir. Yo no le creía, para mí era mentira. O sea, no te puede pasar eso. Eso era lo que yo pensaba. Además, qué locura que yo me acuerdo que yo me seguía dando gordo en el espejo. 38 kilos pesaba. ¿Cómo me podía ver gordo? Porque yo realmente veo fotos y digo, wow. ¿Y cuando te hacían comer tus papás, qué pasaba? Porque en algún momento te debías sentar en la mesa y te debían decir, basta, comé. Sí, mucha pelea. Mucha pelea, yo estaba muy negado, los trataba muy mal, y yo no me daba cuenta. Yo los trataba muy mal y hacía todo lo posible para esconder la comida, tirar la comida, hacer de cuenta que comía y cuando ellos se despistaran, yo hacer algo para que ellos pensaran que yo estaba comiendo, pero en realidad no. Terrible lo que puede llegar a generarte la enfermedad, todo lo que puede llegar a ser y lo mal que porque no solo uno la pasa mal, la familia, es una desesperación de decir, se me está muriendo mi hijo y no puedo hacer nada. ¿Cuántos hermanos son ustedes? 3, yo tengo 2 hermanos por parte de mi papá. Ok. Más grandes que yo. Más grandes. Sí. Una era esta hermana, mi hermana, que se llama como... María Virginia, tiene 35 y mi hermano Juan Manuel tiene 30. Ok, que por eso no vivían con vos, son por Sí. parte, son más grandes. Van de esta médica, plantea esto, ¿y qué sucede ahí? La médica me deriva a otra médica, a Viviana. Yo tenía turno con Viviana, me acuerdo que yo sabía que Viviana me iba a pesar de nuevo y yo el día anterior no comí nada en todo el día. Yo ya venía igual de momentos en los que no comía nada en todo el día, por ahí como mucho me permitía 2 frutillas. Y tomaba mate cocido, porque claramente tenía hambre. Igual llega un momento en el que dejas de sentir hambre por no comer. Y comes lo más mínimo y te duele la panza, porque ya el estómago se cerró, se achicó. Pero cuando tus papás les dicen esto, te deben haber sentado con una milanesa y te deben haber dicho, basta, comé. Sí, pero yo no quería. Me enojaba, les gritaba de todo, lloraba. ¿Ellos entendieron que estabas enferma en ese momento? Sí, muy. Me llevaron a esta médica menos de una semana que yo fui de esta médica, la primera médica que me dijo, te vas a morir. Me derivó a otra médica que fue Viviana. Y Viviana me dijo así. Me dijo, mira, me pesó
Me dijo, esto no puede ser. Es muy poco. Me dijo, hay dos opciones. O empezás a comer o te tengo que internar con sonda nasogástrica para alimentarte por ahí. No voy a comer, le dije. No voy a comer. Me acuerdo que en ese momento nos dijo, ok, bueno, le hizo pasar a mis papás. Me acuerdo que mi hermana cuando ella se quedó mientras yo me pesaba, claramente sin ropa, se largó a llorar de lo que vio. Era la primera vez que me veía desnudo. Se largó a llorar, porque no podía creer lo que estaba viendo. Era un esqueleto. Y la médica hizo pasar a mis papás, les dijo, bueno, vamos a internarlo en el sanatorio de niños. Nos fuimos a fijar si había cama. Yo me acuerdo que tuve que caminar una cuadra, no la podía caminar. Lento, porque ya no tenía energía en el cuerpo. Llegué al sanatorio de niños yo pensando, no me voy a internar hoy. Tenía que ver si había camas, probablemente no. Había una cama. Me internaba en ese día. Yo no entendía nada de lo que estaba pasando. No dimensionás la gravedad. ¿Qué edad tenías? 15. Yo entré muy, muy mal. Tenía miedo de que el corazón me dejara de latir porque era una posibilidad, porque el cuerpo no sabían hasta cuándo iba a poder aguantar. Me internaron, me pusieron la sonda. Yo todo esto lo tomaba con humor, ¿viste? Yo me reía. Mi familia lloraba, preocupada, me pedían por favor que comiera y yo estaba negado. Me empezaron a pasar la alimentación. Yo me sacaba fotos todos los días para ver si engordaba. Era terrible. Yo fijaba hasta cuántas calorías tenía la alimentación que me pasaban, que no era nada. Pero a mí me preocupaba hasta eso. Me acuerdo que me ponían comida en el sanatorio y yo no quería. Te alimentaban con sonda, estabas internado, pero no había un tratamiento psicológico todavía que acompañara. Sí, yo estaba en tratamiento psicológico, pero negado completamente, abrirme muy a profundidad. Y estaba negado a mejorarme. Yo no quería mejorarme. Yo iba a la psicóloga porque sabía que tenía que ir, porque mis papás sabían que era necesario. Estaba muy deprimido. No sé si ellos notaban que me cortaba o que no comía bien, pero sabían que algo no estaba bien. Y yo accedí a ir a la psicóloga, pero era tedioso para mí. Yo no tenía ganas de estar ahí, no tenía ganas de contarle a una desconocida todo lo que me pasaba. ¿Pero podías hablar ahí de que te estabas autolesionando? Muy poco, pero lo hablaba. Y que no comía tan bien, pero no era muy seguido. A mí no me gustaba hablar de ese tema. También tenía miedo de que ella le dijera a mis papás y que mis papás hicieran algo al respecto. Yo no quería mejorarme. En esa primera internación tuvieron que ver los cortes. Los cortes, te las iban quemaduras. Marca. ¿Vos te quemabas también? Me quemaba fumaba cada tanto porque necesitaba bajar la ansiedad de alguna manera. Y me quemaba, me apagaba el cigarrillo la piel. Terrible. Y me acuerdo que sí, que se veía todo eso. En ese momento se lo cuentan a tus padres. Sí. ¿Te cuentan de los cortes? Además, yo en el sanatorio hacía mucho calor. 27 de noviembre, una fecha que no me voy a olvidar más, fue la primera internación, porque después hubo muchas más. ¿Tus papás te hablaron de eso? Ellos tocaban el tema y yo me enojaba. La manera en la que los trataba era horrible y yo me di cuenta con el tiempo. Uno no se da cuenta de lo egoísta que es y de lo mal que trata a la gente de su alrededor, que solo se preocupa porque vos vivas. Estabas enfermo. Muy. Y yo me acuerdo que pesaba 38 kilos y me veía al espejo y decía, soy obeso. ¿Y por qué te dan de alta? Me dan de alta porque consideran que ya podía seguir la internación domiciliaria. Yo seguía con sonda. Seguí con sonda mucho tiempo. 2 meses y medio, una cosa así. Y nada, seguí la internación domiciliaria en mi casa. ¿Y la respetabas? No. Porque mis papás empezaron dándome, mi nutri me dio de a muy poco comida porque si me daba un plato entero yo me iba a agarrar una crisis de pánico. Empecé comiendo rodajas así, de calabaza hervida. Yo lo que hacía, mi mamá se daba vuelta un segundo y yo agarraba un papel tisú para sonarse la nariz, la aplastada, la escondía abajo de la almohada, o me la escondía entre las piernas. Y cuando iba al baño y mi mamá no se daba cuenta, lo tiraba en el inodoro. También lo que hacía era, el alimento lo vaciaba y lo llenaba con agua. O sea, le dejaba un poco para que quede el color. ¿El de la sonda? Sí, el alimento que colgaba del palito. Yo estaba muy mal y se dieron cuenta, yo a todo esto no me daba cuenta que se iban a dar cuenta en algún momento. Claro, cuando fui a la pediatra en ese momento, me pesó y dijo, no puede ser que vos estés bajando de peso con la alimentación por sonda y
comiendo. Y mi papá, me acuerdo que una vez fui a dormir a la casa de mi papá, que vivía a una cuadra de mi mamá, le dijo, yo una vez lo vi entrando al baño y vi que había menos alimento y el alimento no pasa lento hasta el estómago. Imagínate que la sonda te llega hasta el estómago. Y me pareció raro. Mi papá, yo me acuerdo de ese momento. Mi papá me preguntó, ¿qué pasó con el alimento? No sé, ni idea, ¿por qué? Yo sabía mentir muy bien, muy bien. Y la médica me pesó y me dijo, no puede ser, bajaste mucho de peso. Me volvieron a internar, realmente que yo no me daba cuenta de la dimensión y la gravedad. ¿Vos no tenías la fantasía de morir? En ese momento no. ¿En algún momento sí? Cuando dejé la sonda, cuando me la sacaron y empecé a subir de peso. Fue horrible, volví a la autolesión. Y tuve 2 o 3 internaciones más porque me vaciaba blister de pastillas. Eran como impulsos, no sé cómo explicarlo. Eran impulsos en los que yo tomaba mucha medicación y a los 25 minutos, media hora, me daba cuenta y ¿qué hice? ¿Y a quién se lo decías? A mi mamá. Yo vivía con ella. Y me acuerdo que la última vez que fue la peor, que fue creo que hace 2 años, la agarré a mi mamá y le dije, ma, me tomé como 3 blisters de medicación para dormir. Era una medicación muy fuerte encima. ¿Era una medicación que te daban a vos? Sí. Que mi mamá, como yo había mejorado, con la psiquiatra me dieron la autorización de poder administrarme yo la medicación, que me la dejara administrar ella. Y nada, le dije, ma, acabo de hacer esto. Mi mamá, me acuerdo, no me voy a olvidar más. Se sienta en la cama, se agarra la cabeza y se larga a llorar. Pues no podía creer que esto estuviera pasando de nuevo. Y me llevó, yo le dije, me dice, claro, ya no entendía, pero bueno, dormí, te vas a dormir varios días. Yo le dije, ma, con la dosis que acabo de tomar me voy a morir, creo. Y pedimos un taxi, se viste, pedimos un taxi, mi mamá en estado de shock. Yo no Vos ya habías entendía transicionado en ese momento. Sí. Vayamos para atrás antes de volver a este momento. Empiezan a suceder distintas internaciones, empezás ahí a... O sea, vos estabas tomando medicación psiquiátrica. Sí, hasta el día de hoy. Pero en ese momento ya había empezado la medicación, empezaste en tratamiento con psiquiatra. Sí. ¿Y hubo algún diagnóstico? Trastorno de la conducta alimentaria, depresión y ansiedad. ¿Qué empezaba a pasar con la sexualidad? ¿Ibas creciendo en la adolescencia? Yo, algo no mencioné. Me acuerdo que cada vez que yo bajaba de peso veía como, dado a que se pierde mucha grasa, mucho músculo, los pechos me empezaban a disminuir. Y de repente me veía al espejo y era plano, no tenía nada. Y eso me encantaba. Y cuando empecé a subir de peso, que empecé, todo lo contrario, empecé con trastorno por atracón de nuevo, porque fue tanto el tiempo que yo le restringía al cuerpo, que el cuerpo me pedía, porque, claro, el cuerpo se prepara para, por si en algún momento se vuelve a restringir, tener esa reserva. Cuando te das esos atracones no vomitabas después, solo comías. Muy pocas veces, pero no, comía todo lo que encontraba, mezclaba cosas que vos decís, ¿cómo? Qué asco. Mezclaba todo lo que encontraba en la cocina. Ahí empezó a aparecer un cuerpo con más curvas. Sí, y fue terrible. Al tiempo hice mi transición. ¿Estabas yendo al colegio? ¿Podías estudiar mientras tanto o no se podía? Mucho. Yo siempre fui un alumno 10, muy aplicado. Y desde que me pasó el trastorno de la conducta alimentaria, en el momento en el que me internaron, faltaba mucho, muchísimo. En ese momento estábamos en pandemia, 2020. Yo no me conectaba a los Zoom. No quería que se viera mi cara, mi cuerpo recuperado. No podía, porque tenías que prender la cámara, no me podía permitir eso. ¿El bullying seguía sucediendo o...? No. ¿Ya había otros compañeros, otra dinámica? Sí, y preocupación. ¿Entre tus compañeros también? Sí, porque mi grupo de amigas, mis profesores se daban cuenta, se dieron cuenta. O sea, fue un espacio que pudo contener y abrazar el de la secundaria. Sí, el colegio fue, la verdad que, una contención inmensa me dieron. Había una psicopedagoga, yo cada vez que me sentía mal, me agarraba un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, ella me permitía salir del momento de clase, ir a su oficina, tomar un café, calmarme, y me ayudaba mucho. La verdad que el colegio en eso, un 10. ¿La pandemia te hizo mal? Mucho, porque yo en ese momento, como la gente no me veía, empecé a comer mucho, y no me soportaba, no podía verme al espejo. Era la contracara, ¿no? Sí.
¿Y en tu casa qué pensaban de eso? No, contentísimos de que yo comiera. No lo podían creer. O sea, ellos feliz de la vida. ¿Se curó? Sí. Sí. Y en realidad estabas enmascarando toda otra situación. Sí. ¿Cómo siguió? En 2021 conocí un grupo de amigos de casualidad, porque yo estaba con una amiga y me dijo, mira, yo un rato me encuentro con unos amigos en el parque, yo seguía, estaba re bajón. Me dice, vení, así te despejás un rato. Conocí a un grupo de gente trans que iban a una asociación que se llama Varones Trans, que necesito mencionarla porque son un 10. Empecé a ir a la asociación y lo agarré a Santi, el presidente de la asociación, y le dije, me pasa esto, esto y esto, y yo en llanto, en pleno ataque, no sé cómo decírselo a mi familia, no quiero vivir más así, necesito transicionar, necesito ser verdaderamente quien soy. Esa desesperación que vos tenés de decir, me di cuenta que estuve toda mi vida así y no puedo aguantar un minuto más. ¿Cuál fue el disparador para que vos entiendas que era eso? ¿La serie? Sí. ¿La identificación? Y terminó de confirmarlo cuando yo conocí a este grupo de personas. La asociación se llama Varones Trans, tiene una sede en Rosario, una en Santa Fe Capital y acá también en Buenos Aires. ¿Agus, habías tenido alguna pareja hasta ese momento? ¿Te habías enamorado? Cuando era más chico sí, yo soy bisexual. Y estuve en pareja con una chica y en ese momento me enamoré de un chico que también era un varón trans y fue una gran contención para mí. Porque él me entendía en todo, en absolutamente todo. Me acompañó cuando me hormonicé, cuando me operé. O sea, te acompañó en todo el proceso. En todo el proceso, Él vio todo mi cambio. Él te conoció como mujer Sí. y te acompañó en toda la transición. Sí. ¿Y la chica con la que estabas en pareja, qué pasó cuando lo conociste a él? No, con ella corté antes cuando terminó la internación, terminamos la relación. ¿Estuvo en riesgo tu vida de nuevo? Sí, muchas veces. Pero yo no lo dimensionaba. Yo decía, no me morí la primera, no me morí la segunda, no me voy a morir. Y la última fue terrible. Cuando el último intento de suicidio, que no sé si llamarlo así, porque fue como una desesperación que me llevó a ese impulso de decir, quiero tomar esto. En ese momento sí pensaba que me quería morir, pero yo siento muy al fondo que no me quería morir porque recurrí a mi mamá para decirle, hice esto, ¿qué hacemos? Ayúdame. Era como una desesperación de decir, necesito estar bien, necesito arrancarme este dolor. Y sí, era como también un llamado de atención, por así decirlo, por ahí está mal visto, decir, ahí quiere llamar la atención. Buscaba llamar la atención porque no podía más ocultar y soportar todo ese dolor yo solo. Era un pedido de ayuda enorme. Sí. Era, che, no puedo con esto, ayúdenme. Sí. Te acompaña este chico que era pareja tuya en ese momento, en todo el periodo de la transición. Sí. Fue en el grupo donde encontraste el cómo, ¿no? ¿Cuál fue el primer paso? ¿Hablar en tu casa? Con mis amigos. Con tus amigos. Poder decirlo primero en el grupo de la Asociación de Varones Trans. ¿Te sentías cómodo con la idea? Sí, muy. Tenía mucho miedo de cómo se lo tomara la gente, eso sí. Tenía muchos miedos, muchas incertidumbres y mi familia cómo va a reaccionar. Yo sabía que mi familia no era capaz de echarme. Hay muchos chicos que lamentablemente la familia los echan de la casa. Pero me da mucho miedo que no lo aceptaran. Pero encontrarte a vos en tu identidad, ¿qué trajo? ¿Trajo alivio? Alivio, paz y mucha felicidad. Fue como que ese olor fue desapareciendo un montón. Fue como sanar al niño que fui y que sufrió tanto bullying y que no entendía lo que le pasaba. Había una explicación. Sí. Yo siento que todo lo que pasó, toda la depresión, la ansiedad, el trastorno de la conducta alimentaria fue el síntoma que desarrollé a partir de odiarme por no entender quién era, qué me pasaba. Primero hablaste en el grupo. Sí. Después hablaste con tus amigos. Con mis amigos. Mis amigos obviamente lo súper entendieron. También es otra generación. Con mis amigos del teatro. Le conté a mis profes y fue tipo, ok, sos Agustín, ¿qué tiene? Sos Agustín y ya está. Y fue cuando empecé a hacer roles masculinos en el teatro y fue... A mí el teatro me salvó la vida, porque yo me acuerdo, que esto no lo dije, yo me acuerdo que yo empecé a comer, porque yo en el momento que a mí me internaron, yo tenía puestas, actuaba, tenía que bailar mucho. Y mi médica me dijo, no, vos no lo podés hacer, vos no podés ni subir una escalera, no tenía permitido subir escalera realmente. Mi médica me dijo, vos no lo podés hacer, o sea, no sé si lo entendés,
Yo tipo, pero no, pero la sonda la escondo, no pasa nada, me la saco un ratito, después me la vuelven a poner, no. Yo entendía que era porque realmente me iba a morir si perdía 1 kilo más. Y me dijo, cuando vos empieces a comer y te recuperes un poco, puedes volver al teatro. Yo empecé a comer por eso, porque necesitaba volver al teatro. Me acuerdo que en vacaciones de verano se hace un receso, pero hay intensivos de teatro, de canto, de danza. Yo me acuerdo que iba a ver a mis compañeras, me subían a UPA por las escaleras, porque hay muchas escaleras, a UPA me subía primero en ascensor y después a UPA, porque no podía ni subir una sola escalera. Y realmente iba ahí y me despejaba, no pensaba en lo que me pasaba. Y empecé a comer porque necesitaba volver al teatro. O sea, realmente a mí el teatro y la transición me salvaron la vida, y la música. ¿Encontraste tu lugar en el mundo? Sí, y la música también. Yo soy muy fanático de Chano, de Tan Biónica, y yo me identifiqué mucho con él. Para mí él es un gran, gran referente. Yo lo admiro un montón, tanto a su persona como a su artista. Y sus canciones, su música, realmente, yo estoy mal y a lo que recurro para regularme es a sus canciones. De hecho, hace poco me tatué un rayito y la CH de Chano. Porque realmente yo creo que la música, el teatro, la transición, haber conocido el grupo de Berna Strand son un conjunto de cosas que a mí me salvó. Tus compañeros y tus profesores de teatro se lo tomaron fantástico. Fantástico. ¿Cómo fue la charla en tu casa? ¿Cómo la decidiste? No tenía la valentía, por así decirlo, de decirles cara a cara, así que recurrí a mi psicóloga de ese momento y le dije, vos podés. Yo sabía que tenían una reunión mis papás con la psicóloga y le dije, vos podés contarles esto, porque yo no me animo, pero necesito contarlo. Sí, me dijo. ¿En ese momento ya había sucedido algo del cambio de estética? No, todavía no. Lo hablé con mis papás y yo, cuando salieron, yo sabía que ahora salían de sesión y yo estaba en el teatro con mis amigas, mi amiga a los costados míos, conteniéndome para ver cuál era la reacción de mis papás. Y mis papás me dijeron, nosotros te amamos, nos va a costar, porque fueron muchos años, pero te amamos y es lo único que importa, que vos estés bien, que seas feliz y te respetamos. O sea, no tenés que preocuparte ni angustiarte por nada, es lo que menos queremos. Me acuerdo que mi papá me puso con su esposa y con las hijas de ella, que para mí son hermanas, me pusieron Toti, porque como al principio les costaba decirme Agustín, me empezaron a decir Toti. La primera semana, hasta mi mamá, todo el mundo, toda mi familia me decía Toti. Y fue como decir, puedo volver a respirar. Fue como decir, ay, ya está, ya pasó. Ellos lo entienden y ellos me respetan y me acompañan. Es lo único que me importaba. ¿Les pudiste contar que elegiste a Agustín Sí. por ellos? Sí. Y elegí Dante porque me encanta el nombre y es una escuela en la que trabajó mi mamá. ¿Cómo empezó el cambio en tu estética? A los meses, años, no me acuerdo cuánto tiempo pasó, no estaba seguro si mis papás estaban de acuerdo con las hormonas. Pero hasta ese momento había un cambio en la vestimenta, por ejemplo. Sí. ¿Te fajabas? Y era terrible porque era muy riesgoso. O sea, podías tener muchos problemas las mamas, no podías respirar bien. Me acuerdo que yo siempre tuve muchos esguinces, por bailar, de más chico hice vóley, tenía vendas, con las vendas me apretaba a morir, que no podía respirar. Y mis compañeros de la Asociación de Berna Strand me decían, Agus, no podés hacer eso. Existen los binders, que son como unos top deportivos, una especie, que sirven para aplanar. Pero bueno, al principio recurrí mucho a las vendas y cuando me compré mi primer binder fue increíble. O sea, verme al espejo y verme plano, después me miraba mis pechos cuando me estaba por bañar y era volver a la realidad de no quiero esto. Pero mientras tanto podía salir a la calle y sentirme más o menos cómodo. Y después empecé con las hormonas, mi ex me acompañó en todo, él ya sabía todo el proceso, entonces para mí era mucho más fácil y podía estar mucho más tranquilo yo, de cómo era, cómo me hice todos los estudios, porque previamente hay que hacerse un montón de estudios. ¿Acompañó un médico también? Sí, por supuesto, un endocrinólogo y mis médicas de cabecera. Yo en ese momento no les conté a mis papás, al tiempo les conté, costó un poco entenderlo, porque les daba miedo, prácticamente solo por eso, no porque me quisieran hormonizar. Les daba miedo por la desinformación misma, que me pasara algo malo. Cuando se quedaron tranquilos, ellos siempre me acompañaron en todas mis decisiones, ellos siempre estuvieron al lado mío. Estuviera bien, estuviera mal,
ellos siempre se quedaron al lado mío. Y para mí eso es un privilegio, porque no a todos les pasa. Las hormonas son testosterona, básicamente. Testosterona. Empecé con inyectables, seguí con gel y las dejé porque no estaba pudiendo controlar mi voz, que yo me dedico al canto, yo me dedico al teatro musical, entonces no estaba pudiendo encontrar mi voz hasta que di con una profe de canto que era fonoaudióloga y me di cuenta que las hormonas las podía seguir mientras estuviera supervisado por una profe de canto, que pudiera... no las retomé hasta ahora que estoy volviendo a tratar de retomarlas, pero para mí fue increíble. Y ese mismo año, a fin de año, me operé. Me pude operar, gracias a la ley de identidad de género. Me pude operar. Yo me veía al espejo y no lo podía creer. ¿Te sacaste las mamas? Sí. Me miré al espejo y no lo podía creer. Fue realmente una felicidad, me trajo, que hasta el día de hoy te juro que fue la mejor decisión que pude haber tomado en la vida. ¿Dudaste? ¿Tuviste miedo antes? No, yo sabía que lo quería. Y cuando me vi al espejo terminé de confirmarlo. Me sentía yo. O sea, por primera vez me sentía yo completamente. ¿Y tu mamá y tu papá en ese momento? Les daba mucha impresión, porque existen dos tipos de cirugías para sacarse las mamas. Si tienes pocas, existe una que creo que se llama periareolar, bueno, una cosa así, que te sacan solamente desde la areola, no te queda cicatriz. Como yo tenía bastante, yo tengo la cicatriz. Eran muchos puntos, y a mi papá les daba mucha impresión, pero ellos sintieron la misma. Al verme tan feliz, ellos como padres que aman a su hijo. ¿Pudiste estar en traje de baño después de eso? Sí, y fue increíble. Estar en cuero en un lugar público, por más que la gente me mirara, a mí no me importaba nada, yo era feliz. Hasta el día de hoy, lo que digo es que en ese momento sí, cuando era más chico me molestaba mucho que me trataran en femenino, todo estaba odiado con la vida, con que la gente no me respetara, no pudiera ver quién era. Hoy en día, de más grande y habiendo llevado tanto tiempo de transición, bueno, no tanto, pero estando en otro lugar, a mí no me molesta que la gente se equivoque, se confunda, porque hay mucha desinformación, lamentablemente, mientras no haya falta de respeto. Si hay falta de respeto, sí. Yo te voy a hacer algunas preguntas concretas de eso y del tratamiento que le damos desde los medios para corregir y para aprender algunas cosas, pero quiero entender si todo venía bien y la sensación era de alivio y de paz, ¿qué pasó después? Fue un impulso de sentirme triste. No recuerdo por qué. Volví a sentirme triste. Después de eso, nunca más. Me volví a enfocar en las cosas que me hacían feliz, las cosas que me hacían bien y en el teatro. ¿Ahí estuviste internado? Sí, creo que fue un día, fue ambulatorio. Pero me tenían que controlar que estuviera todo bien porque como llegué con un tiempo, no me acuerdo cómo me dijeron los médicos, pero ya había pasado un tiempo desde que yo había tomado la medicación, entonces ya no me podían hacer un lavaje de estómago. Por lo tanto me tuvieron controlado, monitoreado toda la noche. Y ahí me vio un psiquiatra nuevo y empecé con otro tratamiento que le dieron en la tecla. ¿Hubo un cambio en el tratamiento? ¿Hubo un cambio en el diagnóstico también? En ese momento mi psiquiatra me había diagnosticado con trastorno límite de la personalidad. Cosa que hoy, lo hablé con mi psicóloga, siento que ya no es así. En ese momento sí, porque yo tenía todo el tiempo impulsos, que yo no sé si realmente... ¿Ese psiquiatra que te atendió en ese momento te dijo que tenías TLP? Sí. Después con el tiempo y la mejoré un montón, le puse mucha voluntad. El trastorno alimenticio lo que pasa es que yo al menos lo veo como que es algo de por vida. Es una puerta que está abierta y que siempre está facilitada. Es la manera que encontramos las personas que lo padecemos para regular las emociones. Con la comida regulamos las emociones, ya sea comiendo poco, comiendo mucho, vomitando. Depende de cada persona. Es una puerta que siempre está facilitada, está en uno. Vi una vez una entrevista que hizo Oriana Sabatini que dijo algo que es muy real, es una lección de todos los días. Cada día que te levantas es una lección, estar bien, cuidarse, respetar el cuerpo, entender que le tenés que dar nafta, me habían dicho en una vez, como un auto. Para que funcione lo tenés que cargar con nafta. Y así es el cuerpo. Y es una decisión de todos los días. Hay días que estás bien, hay días que estás mal. Yo lo veo como una tele, un ruido de fondo, que a veces es abrumador, pero que uno con el tiempo, con mucha terapia, lo deja como un sonido muy de fondo, que no escucha prácticamente.
Hoy seguís con la medicación que te dio ese psiquiatra hace 2 años. Sí, con dosis mucho más baja, pero sí. Y te sigue atendiendo tu analista y tu psiquiatra. El anterior no, ahora tengo una nueva porque tengo una red, un equipo terapéutico que está conformado por médica clínica, nutricionista, psiquiatra y psicóloga. En paralelo estuvo siempre el arte. Sí, nunca dejé, porque a mí yo si no hubiese encontrado ese pilar, porque es el pilar en mi vida, a mí se me desmoronaría todo. ¿Cuál fue el primer casting en el que quedaste? Ana es Luz, que fue esta obra que me permitió, gracias a Facundo Miranda, yo le voy a estar agradecido de por vida, que es el director, que gracias a él que me eligió, pude cumplir mi sueño de venir a Buenos Aires, a vivir el sueño de mi vida desde muy chiquito, que es dedicarme a esto, al teatro musical. Que fue muy conmovedor para mí porque yo me venía ida y vuelta todos los días de Rosario, porque todavía no vivía acá, todos los ensayos yo ida y vuelta, 4 horas de ida, 4 horas de vuelta. Y es una historia también que estaba inspirada en la vida de Cris Miró. Habían agregado un personaje que era un varón trans y yo había quedado para interpretarlo. Hay una escena que es fuertísima y es hermosa, que con Pato Alterio, que era la protagonista de Ana es Luz, intercambiamos ropa. Ella estaba vestida de varón y yo estaba vestido de mujer. Y había una escena en la que cantábamos una canción y nos intercambiábamos la ropa. Yo me ponía la ropa de varón y ella se ponía la ropa de mujer. Y era sanar toda mi historia. Para mí fue sanador esa obra. Y yo terminando todas las funciones lloraba de alegría, de no poder creer que estaba cumpliendo el sueño que desde muy chico había pensado que era imposible, que era para muy pocos. Y es mucho orgullo para conmigo. Y era como ver una foto de Agus chiquito y decir, lo estamos logrando. ¿Dónde sentís discriminación hoy? En TikTok recibo muchos comentarios de odio, muchísimos. Tengo un video que se me viralizó, tiene como 1.500.000 vistas. Y los comentarios que recibo son terribles. ¿Es un video en el que contás qué? Es un video que muestro mi transición. Dice, como que alguien dice, nunca vas a poder ser un hombre. Y muestro el cambio que hice, como diciendo, sí lo pude lograr. Y hay muchos comentarios. Y mi mamá me decía, no contestes, elimínalos. Yo le decía, obvio que voy a contestar, porque necesito visibilizar que esto sigue pasando. Porque hay gente que te dice, ay, no, pero es delirio suyo, de la comunidad LGBT, de la comunidad travesti trans sobre todo. Es delirio suyo que lo siguen discriminando. Con esos videos dejo en evidencia que no, que 2025 sigue pasando. ¿Qué pasa? A mí un tema que me importa mucho tiene que ver con la medicina y con la salud. Las personas trans tienen que tener acceso a la medicina, es fundamental. Es fundamental que un varón trans vaya a la ginecóloga. Sí. Y que una mujer trans vaya al proctólogo. Sí. Y hay una situación de sala de espera que puede llegar a ser muy violenta. De hecho, hice un video al respecto y recibí muchísimos comentarios horribles, que yo después los uso para informar. A mí ya realmente me genera risa, pero en un principio sí, es horrible. Es horrible ver cómo te mira la gente. Es horrible también tener que ir rejuntando data de compañeros trans a ver a qué ginecóloga voy. No me importa pagar. Necesito una ginecóloga que esté informada. Son muy pocas, lamentablemente. No puedes ir a cualquier ginecóloga, no puedes ir a cualquier endocrinólogo, porque hay mucha desinformación y hay mucha discriminación todavía en la medicina. Y en la salud mental también. Me acuerdo que un anterior psiquiatra me dijo, bueno, pero yo no te puedo anotar con Agustín porque todavía no tenés el cambio de DNI. La ley de identidad de género dice que sí, que por más que no tengas el cambio de DNI te pueden anotar con tu nombre autopercibido. Burro. Terrible, o sea, yo me estaba atendiendo en psiquiatría y la médica no estaba ni informada. ¿Tenés el DNI? Sí, todo el mismo año fue. El DNI, las hormonas, la operación, fue un alivio para mí. Fue lo mejor que me pudo pasar en la vida, transicionar. Nosotros hablamos antes y vos me decís que estaba conectado, ¿no? Que todo lo que pasó tenía que ver con encontrarte vos. Sí, sí, sin dudas.
Hoy lo entendés. Hoy lo entiendo. Hoy estoy menos enojado con la vida. Hoy no estoy enojado con la vida. No estoy enojado. Antes odiaba el mundo, me odiaba a mí. Porque ni yo podía entender qué me pasaba. ¿Pudiste encontrar las respuestas que buscabas a preguntas que ni siquiera sabías que tenías? Sí. Y pude sanar a ese niño que fui, a ese adolescente que fui, que sufrió tanto. Quiero aprender esto porque cuando vos hablas de vos en pasado, a tus 3 años, a los 5 años, hablas de Agustín, hablas de ese niño. Sí. Lo correcto con una persona que transicionó es cuando hablas de su pasado, hablar con su identidad actual. Sí. Yo al principio traté a ese niño en femenino como para que se entendiera a qué me refería, pero sí. No, te lo pregunto porque no lo sé, Sí. y me gusta estar aprendiendo Sí, es algo esto. que por ahí, por lo general, incomoda. Por ahí la gente te dice, bueno, pero eras nena en ese momento. Sí, pero ahora soy un varón y hay que entender que todo ese tiempo también lo fui, solamente que no le podía poner un nombre. Yo siempre me refiero a mí como Agustín. De hecho, subo por ahí muchas historias en las obras que he quedado, que para mí yo tengo que agradecer a toda la gente que me contrató, que me dio trabajo, porque para una persona trans sigue siendo difícil encontrar trabajo. En el ámbito del teatro ya no hay tantos estereotipos, pero lo sigue habiendo. Y para mí, la gente que me da trabajo es un orgullo y un agradecimiento de por vida, porque saber que me respetan, que no les importa mi género, que valoran realmente el talento y el esfuerzo y los años de formación, que no se fijan en otra cosa que no sea eso. Vos tuviste la suerte de tener una familia que acompañó. Sí. Me imagino que tenés amigos y amigas que no tuvieron esa suerte. Y es terrible, terrible. Hay muchos compañeros, compañeras trans que los echan de la casa, que la familia los golpea. Muchas personas trans caen autolesiones, hay muchas personas trans que se suicidan. Los asesinatos de las personas trans cada vez incrementan más. Hay muchas personas trans que caen en consumo problemático, que el único recurso que tienen es la prostitución. Y es terrible. Ver eso, realmente decir qué privilegio, la familia y el entorno que tengo. Agus, ¿te dejaste de lastimar? Sí. ¿Estás bien hoy? Hoy estoy bien. ¿Qué tenés ganas de que pase? De seguir trabajando esto. Por ahí mi sueño no... Algo que yo de chico pensaba era quiero ser famoso. Quiero ser famoso. Hoy en día lo veo de otra manera. Hoy en día lo veo como quiero vivir de esto. No busco ser famoso, no busco que todo el mundo me reconozca. Quiero vivir de lo que me gusta. ¿Hoy qué estás haciendo? Hoy estoy en 2 proyectos. Estoy en Lutero el musical, estoy en Caída Libre el musical. Y antes estuve en Ana es Luz el musical, estuve Regreso a la Tierra de Oz, que fue una obra que hice en vacaciones de invierno. Hice Inferno, hice Libre Cautiverio también, que la terminamos hace poco la temporada. ¿Estás noviando? No, soltero. ¿Estás con ganas de enamorarte? Estoy con ganas de enamorarme. No, pero realmente ver todo lo que me ha regalado esta ciudad, esta provincia, desde que llegué, es increíble. Es como decir, realmente esto puede pasar, los sueños se cumplen, se puede sanar, se puede estar mejor. Y también y agradezco de nuevo mucho por el espacio. Para mí es muy importante que se visibilice un varón trans en la tele, un artista trans en la tele. ¿Hay algo que no te haya preguntado que te parezca importante comunicar? Me parece que no. ¿Te sentís cómodo con todo lo que hablamos? Muy cómodo. Yo te agradezco un montón, deseo que se vengan todas cosas lindas. Te voy a ir a ver al teatro. Ay, dale. Y en serio, bueno, muchas gracias por la charla, por contar y por enseñarme a mí muchas cosas también. Gracias y gracias a tu mamá que nos acercó, que anda acá atrás emocionada, Sí. la madre, como corresponde. Che, gracias. Quiero agradecer también lo que quieras, todo. a mi familia, a mi papá, a la esposa de mi papá, a sus hijas, a mi mamá, a mi abuela. Mi abuela es una persona grande y el cambio que ha hecho es increíble. O sea, el amor que te tiene tu familia y la contención que me han dado siempre estuvieron al pie del cañón conmigo. Decisión que tomo, decisión que me acompañan con amor. Para mí es muy importante y es realmente un privilegio. A mis amigos que siempre estuvieron ahí, que nunca me soltaron la mano, y de nuevo también a la gente que me da trabajo, que para un artista trans es difícil. Vos entendés que ese día tu hermana te salvó la vida, ¿no? Sí, y mi médica también.
¿Se los dijiste? No. Pero yo siento que que sí, que gracias por darme eso, para agradecer a mi hermana y para agradecer también a Viviana Huiras, que yo antes la veía como una bruja. Claro. La odiaba, era como, me estás obligando. Y después me di cuenta que ella me salvó la vida, que si mi hermana y ella no se dan cuenta, no me ayudaban, yo hoy no estaría acá. Y esos papás que después pudieron también... Mis papás, increíble, todo lo que soportaron, pobres padres. Pero siempre con amor me acompañaron, así que no puedo estar más agradecido. Gracias, Agus. Gracias a vos.